que es El inesperado regalo del trauma. Bueno, su autora es la doctora Edith Shiro. Ella es pues una muy reconocida psicóloga clínica, autora, conferencista, bueno, en fin, ha escrito, tiene muchísimas credenciales en Time, en Oprah Daily, en Billboard, en fin, para mucha gente. Y hoy estoy conectado con ella creo que está desde Miami, no sé, porque anda por diferentes partes del mundo. Exacto, el mundo, Miami, México, Miami, ¿qué México, importa? España, ¿qué importa? Doctora Edith Shiro, ¿cómo estás, Edith? ¿Cómo estás? ¿Bien? Ay, feliz de estar aquí con ustedes, por fin, que tenía tiempo que quería que hiciéramos esto, y cuando estuve en México hace un mes, estaba con muchas ganas de conocerlo en persona, que estuve paseándome por diferentes emisoras y diferentes programas, así que feliz de conectarme aquí. Ahorita estoy en Miami, acabo de regresar de Brasil, de México, de Nueva York, así que dando vueltas por ahí. Qué bueno, me da mucho gusto porque eso representa mucho pues el éxito que tienen pues tus conferencias, tu trabajo y sobre todo esta información tan importante que ha recabado la doctora Edith Shiro en 25 años, imagínense nada más, 25 años de trabajo, de experiencia para poder llegar a todo esto. Y pues a ver, vámonos directo a lo más importante, y primero me gustaría empezar con algo muy básico, pero muy importante para toda la audiencia. ¿Qué es el trauma? ¿Qué es el trauma? Porque de repente escuchamos trauma y aunque hoy mucha gente está utilizando este término, no todo el mundo entiende qué es el trauma. Sí, no, sabes que esa palabra trauma hoy en día está que si, ay, bueno, me rompí una uña y me traumaticé, Ajá. O no me invitaron a la fiesta y me traumaticé. Pero sabes que me encanta que se use en el vocabulario de todos los días, porque hace 25 años, cuando yo hablaba de trauma, nadie me entendía nada de lo que yo le estaba diciendo. Uh-huh. Pero trauma para mí, la manera como yo lo defino es cualquier evento que te sacuda y te rompa tus valores, tus creencias, tu entendimiento de ti mismo, del otro o del mundo, y que no tienes las herramientas para enfrentarlo. Entonces, si caemos, por ejemplo, en la pandemia y de repente ves que el mundo se paraliza y que el gobierno no sabe qué hacer y tu gente está en el hospital muriendo y no tienes ni siquiera el entendimiento, puede ser un trauma colectivo. Cuando tú te divorcias y dices, bueno, pero si yo pensaba que el matrimonio era para siempre, o cuando te mudas de país, yo decía, pero si yo no me quería vivir aquí, me tuve que emigrar a la fuerza o tuve que hacer cosas, y es como que no tienes ni siquiera las herramientas de cómo vivirlo, cómo manejarlo. Claro, hay ejemplos muy grandes como y cosas así, pero hay ejemplos más pequeños del día a día, discriminaciones, racismo, rechazo, bullying, sabes, pérdidas de todos los días, y tú dices, wow, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Entonces la reacción que tenemos normalmente, Jordi, es o nos paralizamos o evadimos y nos desconectamos, nos disociamos, ¿sí o no? A mí me pasa eso, claro. Yo soy la reina de la desconexión. Sí, te vas desconectando con las cosas, ajá. O, me decías. O atacamos, nos ponemos irritables, molestamos con todo, estamos de mal humor todo el día, nos peleamos por cualquier cosita. ¿Sabes? Estas son las respuestas típicas que tenemos al trauma. O sea, entonces es importantísimo. Entiendo que entonces el trauma puede ser desde algo fuertísimo como una pérdida de un ser querido, desde un divorcio cuando eras chico, desde ver cómo golpearon a tu mamá o a tu papá, o una violación o una sexual o psicológico, hasta cosas sencillas estoy haciendo comillas, pero cosas que generan un trauma, como me corrieron de tal trabajo y me dijeron que yo era un inútil o era una inútil. Entonces yo voy cargando ese trauma, o me bullearon en la escuela diciéndome que yo no valía, o inclusive hasta cosas tan sencillas como me molestaron en la escuela porque me ridiculizaron porque hablé mal inglés y no sabía hablar, y entonces toda la vida tengo un trauma con el inglés y por eso no puedo aprenderlo, porque no me puedo enfrentar, porque en realidad me da miedo que se vuelvan a burlar de mí. Perfectos esos ejemplos. Es más, te voy a dar otros ejemplos que a veces son más invisibles y no nos damos cuenta. Cuando creces con una mamá o con un papá que nunca te reconoció, que no te vio la cara y te dijo, hijo, te felicito, hijo, te veo, hijo, sabes, estoy orgullosa de ti, o te entiendo que estás triste, y pasan los años y tú creces con esa falta de conexión, con esa falta de esa mirada, de ese reconocimiento, de esa aceptación básica que necesitamos todos los seres humanos. Esos son como microtraumas, traumas invisibles que se van acumulando a lo largo de la vida, y que cuando llegas adulto dices, bueno, ¿y ahorita cómo elijo pareja? Porque empiezas a elegir parejas que se parecen al maltrato que
tuviste de tu mamá Claro. o de tu papá, pero nunca te enteraste que eso fue un trauma, nunca te enteraste. Ujú. Y ahora, ¿cómo? Bueno, evidentemente esa es la parte principal de este libro y de lo que y de la información que tú das, pero ¿cómo podemos empezar a utilizar los traumas como un regalo? ¿Y por qué son un regalo? Porque digo, si bien no se les ve el moño, me imagino que lo tienen. Exacto. Me encanta que lo digas así. Mira, la gente me dice, Edith, ¿cómo tú vas a poner la palabra trauma y la palabra regalo en una misma oración? No se entiende. Y yo digo, exactamente, ese es mi punto. Ese es mi punto. Este es un libro y mi trabajo es dar esa luz de esperanza, esa posibilidad que cuando te pasan cosas difíciles, cuando tienes retos en la vida, cuando tienes adversidad, muchas veces cuando tienes sufrimiento que sientes que toca fondo, ese es el momento donde dices, o me termino de caer o realmente es mi momento para saltar a un lugar mucho más elevado, mucho más crecido, donde hay como una conciencia y un entendimiento mucho más grande, un renacer, un reinventar, una regeneración. Y ahí es donde viene la posibilidad de decir, si sabes que esto existe, Jordi, si sabes que Claro. está, el término es crecimiento postraumático, es cómo creces después de un trauma, porque el tema aquí no es, yo no hablo tanto de el trauma, porque sí, eso lo tenemos, lo sabemos, hay mucha literatura sobre eso, mucha información, pero es qué pasa el día siguiente, cómo agarramos esto que nos pasó y lo transformamos en algo increíble para que nosotros seamos personas nuevas, personas regeneradas. Ok, ¿cuál sería un ejemplo básico? O sea, un primer paso, por decirlo de alguna manera. Entiendo que, pues bueno, tanto cada situación será diferente, me imagino, o no sé si hay un general, pero ¿cuál sería un primer paso para poder empezar a aprovechar el trauma a favor y no en contra? Exacto, entonces después de que cuando estás en esa situación que estás o paralizado o disociado o peleándote con todo el mundo, el primer paso es tomar una pausa y decir, ¿sabes qué? Déjame parar un momento, dejar de estar en automático, dejar de estar respondiendo en automático y casi que mírate al espejo y di, déjame aceptar lo que me está pasando de verdad. Ese primer paso se llama aceptación radical. Cómo tú radicalmente aceptas lo que te está pasando. Es como mirarte y decirte, sí, estoy de o sí, soy un alcohólico, o sí, le tengo rabia al mundo, o sí, quedé mal después del divorcio, ¿sabes? Este tipo, o bueno, cuando mi perrito me afectó mucho, o bueno, sí, crecí en una casa donde no me dieron el amor y la aceptación que necesitaba, pero ponerle ese nombre, a identificarlo, es el primer paso. O sea, cómo lo identificas, lo verbalizas, lo expresas, lo entiendes, porque si no sabemos lo que queremos cambiar, si no sabemos lo que nos está pasando, sino que estamos ahí a la deriva o solamente reaccionando y reaccionando, no podemos sanar. Entonces ese primer paso de aceptación radical, honestidad radical es importantísimo. Es un poco como en el alcohol, o cuando la gente que es neurótica, que de repente lo primero que necesita es decir, sí, sí soy neurótico, sí, sí soy alcohólico, para poder arreglarlo, ¿no? Porque tú no puedes arreglar algo que no sabes que está descompuesto. Entonces siempre dices, no, no está descompuesto, no, la puerta está bien, no, la puerta no se cae, y la puerta casi, pues sí no se cae porque tiene un tornillo No. nada más, pero No, se y va a todo caer. el mundo a tu alrededor lo ve clarito, ¿verdad? Todo el mundo ve que la puerta se está cayendo, todo el mundo sabe lo mal que estás, todo el mundo sabe que estás en las últimas y tú eres el último que te enteras. Tú dices, ¿qué? Yo, no, a mí no me está pasando nada, no está pasando nada. Oye, ¿cuál es el trauma más generalizado? ¿Cuál es el trauma que más le pega a la gente o el que más te consulta a la gente, ya sea en consultas o en pláticas conforme al libro? Sí, mira, el trauma más grande, bueno, las emociones más grandes son las emociones de depresión y ansiedad. Todos estamos o deprimidos porque estamos pegados con el pasado y queremos cambiar el pasado, o estamos ansiosos porque estamos viendo hacia el futuro, anticipando el futuro y preocupándonos por las cosas que van a llegar en el futuro que nunca llegan. Pero el trauma más grande que la gente viene es el trauma de la pérdida. Y la pérdida puede ser la pérdida de una relación, la pérdida de una emoción, la pérdida de un país, la pérdida de ese amor o esa atención que nunca tuviste, la pérdida de una identidad, la pérdida de un lugar. Todo eso, entonces, para eso la gente, y esa es una emoción muy fuerte y muy grande, y puede ser desde algo muy pequeñito que no me invitaron a la fiesta o no tuve una mejor amiga, hasta la pérdida de que mi pareja o mi hijo se murió.
O sea, o perdí mi inocencia. Tengo un chico de 29, 30 años, por cierto, mexicano, que me dice, mi abuelo me a los 5 años y perdí mi inocencia. Sí, entonces la pérdida se ve de muchos tipos, de muchas maneras, ¿no? Una persona, para terminar, una persona después de un trauma tan fuerte como el que me acabas de decir, puede terminar mejor en su vida, o sea, que verdaderamente eso que le pasó haya sido algo benéfico, o sea, a la larga. Bueno, te voy a contar una cosa grandiosa. Las personas que tú conoces, que son las grandes personas que están ahí en el mundo creando cosas maravillosas. Fíjate para que veas, te lo dejo así para hasta nuestra próxima conversación. Cada uno de estos seres humanos ha pasado por tragedias, dolores y pérdidas profundos. Y eso es lo que le ha dado la fuerza y lo que le ha dado la motivación y el motor para seguir adelante. Ejemplos grandes que te doy: Oprah, no sé, Lady Gaga, Elon Musk. O sea, piensa en estos seres humanos que tienen estos emprendimientos grandísimos, pero así como colectivos. Porque lo que yo, uno de mis mensajes es: esto que te está pasando, que duele tanto y que sufres tanto, mientras más el dolor es, más tienes esa oportunidad de transformar el dolor en medicina y de agarrar toda esa fuerza y ponerla al servicio, no solamente de ti mismo, sino del otro. Cuando una persona sana ese dolor tan profundo, no solamente se lo queda para uno mismo, sino que generalmente lo pones al servicio de la comunidad, creas organizaciones. O sea, ahí está la mujer que la vio chiquita entonces hace la organización grandísima para ayudar a mujeres que les han pasado por eso. Ahí está el hombre que pasó, o sea, yo trabajé como el 11 de septiembre en Nueva York, el bombero que se le familia ahí, o que pasó por todos esos edificios que se cayeron. Él es el que crea toda una comunidad de bomberos y de gente en Nueva York para salir adelante y para ayudar a los demás. El alcohol, pasó por el alcohol, el mentor para estos otros alcohólicos y él es el que sabe cómo ayudar al otro. Entonces, esa fuerza es maravillosa. Eso es lo que da tanta grandiosidad a cuando podemos saber transformar esto. Por eso digo, no se queden con el trauma, no se queden con esa sentencia, sino que esa es la oportunidad para realmente hacer algo maravilloso con eso. Buenísimo. Ay, pues muchas gracias, la verdad está interesantísimo. Todo esto lo pueden encontrar en el libro, ¿no? Bueno, esto y todo lo demás, ¿no? El cómo poder salir y verlo como regalo y cómo poder accionar. El inesperado regalo del trauma, de la doctora Edith Shiro. Shiro se escribe con SH, Shiro. Me imagino que lo pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre, en todas las plataformas digitales, ¿no? En todas las plataformas digitales, y creo que se está vendiendo en las librerías en México, porque sí hablé con mi publicista para que lo tengamos ahí, y yo voy a estar en México, si Dios quiere, en enero otra vez, así que ojalá que podamos encontrarnos otra vez en persona y seguir hablando de este tema, y me encantan las preguntas que me estás haciendo. Ay, gracias, muchas gracias. Pues bueno, ahí está, entonces fantástico, estén muy pendientes, y bueno, creo que todos tenemos creo que más bien sería traumático no tener un trauma, porque sería algo muy difícil de encontrar. Todos tenemos trauma, no importa en qué medio, en qué ambiente en qué atmósfera hayas crecido, así sea la que parecía la burbuja de todo está perfecto, y ese será tu trauma, que no todo está perfecto, ¿no? Entonces seguro todos tenemos algo que mejorar. Gracias, Edith, muchas gracias.